Hola a todos, muy buenos días. Hola a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Espero que estén muy bien, animados para esta clase del día de hoy. Con la clase de hoy terminamos la sexta semana de la misión TIC. Espero que hasta ahora les hayan gustado las clases, que les hayan gustado el tema que hemos estado viendo. Recuerden que esta semana vimos un tema pues que digamos que sirve para que cada persona profundice, si quiere, en el tema de desarrollo web. Esta semana estuvimos hablando sobre Flask. Flask es una librería pues, que es bastante útil para programar páginas web sencillas, para hacer aplicativos web simples. Eh, y pues yo creo que el objetivo de esta, digamos, de esta semana y de esta clase sobre Flask era que ustedes pues como que tuvieran una pequeña introducción a lo que es el mundo del desarrollo web y que vieran cómo se crea una interfaz gráfica con Python de esta manera. Para la clase de hoy, lo que vamos a hacer es, pues, voy a hacer un pequeño repaso para que terminemos de aclarar algunas dudas que hay sobre el tema de Flask. Y después vamos a hacer un ejemplo que no tiene nada que ver con Flask, sino que varias personas me han estado preguntando por el reto 3, la variante 3 del reto de esta semana. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, obviamente no el del reto, vamos a hacer un ejemplo parecido. Entonces, pues va a ser completamente diferente a esto que estamos viendo con Flask, pero les va a servir pues, a las personas que tienen la variante 3 del reto para poder, eh, ejecutarlo. Les comento que ayer ya me habían dado respuesta al tema del Moodle y se me había olvidado contarles que el Moodle sí va a quedar abierto, probablemente no en la misma, pues con la misma configuración, pero ustedes sí van a poder acceder a los contenidos, o sea, los contenidos van a quedar ahí para que ustedes los puedan acceder, para que puedan acceder a ellos más adelante. Bueno, vamos a empezar entonces con un repaso del tema de Flask. Entonces, digamos que Flask, como yo les decía, es para lo que sirve es que es una librería, digamos, de interfaces gráficas en Python, porque yo puedo construir mi interfaz gráfica y la puedo diseñar con HTML y CSS, que son, digamos, la forma estándar para hacer interfaces gráficas hoy en día en la gran mayoría de aplicaciones que se encuentran en el mercado y en el mundo laboral. Y también les decía que Flask, digamos que es una interfaz, una librería que es muy simple de utilizar porque no deja de ser Python, no deja de ser como toda la metodología que hemos utilizado hasta ahora. Yo les voy a mostrar rápidamente y vamos a repetir pues como esta parte de cómo está configurada una aplicación de Flask. Simplemente yo importo Flask desde la librería, declaro una aplicacióncita con este comando app igual Flask y yo, pues digamos que aquí estoy declarando la aplicación con el nombre app. Por aquí abajo yo le pongo if name igual main y app.run. Esto lo que hace es que pone una especie de while true cuando yo corro el programa de la terminal. Entonces todo el tiempo se está ejecutando, todo el tiempo está ahí corriendo este programita. Y básicamente lo que hace es que Flask me permite que cuando yo desde el navegador entro a una ruta específica, me permite configurar qué quiero hacer yo con esa ruta cuando cuando el usuario entra a esa URL. Entonces, para eso se definen unas funciones específicas de Python. Yo aquí definí tres: una función que se llama index, otra que se llama agregar tarea y otra que se llama finalizar tarea. Y básicamente lo que yo tengo que hacer es decirle a Python, cuando la persona entre a cierta ruta, ejecute cada una de estas funciones. Y eso lo hago con este decorador @app.route. Entonces, el app.route, yo le pongo al frente cuál es la ruta o cómo se llama esa ruta y después la función que quiero que se ejecute, Entonces, dentro de estas funciones, estas son funciones de Python normales de toda la vida. Por eso, dentro de estas funciones podemos hacer la misma lógica, por ejemplo, con la clase que teníamos la semana pasada o que habíamos hecho esta semana, que es básicamente acá yo puedo pues, implementar cualquier tipo de lógica que yo necesite con mis clases. Entonces, si mis clases tienen sus métodos, si mis clases tienen sus funciones, aquí yo las puedo utilizar. Por ejemplo, teníamos la clase user que tiene la tarea actual y la lista de tareas. Y obviamente la clase task que tiene la descripción y la fecha. Entonces lo que hacíamos era que cuando la persona entraba a la página /add task,
Entonces pueden pasar dos cosas. Puede pasar o que la persona esté entrando a la página. Entonces, cuando la persona entra a la página, lo que hace es pedirle a mi servidorcito de Python que le entregue la información de ese front o de esa interfaz gráfica. Para eso se utiliza, les contaba que se utiliza el método get. Entonces yo le digo aquí que si el request es de tipo get, devuélvale a la página el template que construimos con HTML y CSS. Dentro de ese template hay un formulario que manda a la misma página una acción de tipo post con una información dentro de un formulario. Entonces nos robamos esa información del formulario con estos dos comandos y por eso podemos ya crear una nueva tarea de la clase que teníamos y agregársela al usuario. Entonces digamos que aquí en esta parte estos dos comandos son específicos de Flask. Estos dos comandos son de la clase que nosotros creamos, de la clase con la que hemos estado trabajando. Entonces digamos que cada método de Flask tiene, pues, o cada función de Flask, yo tengo que definir qué hago con el get, qué hago con el post. Normalmente en el get yo devuelvo un template, o sea, devuelvo una interfaz gráfica, y en el post recibo una información en caso tal de que haya información de la interfaz gráfica que yo tenga que capturar. Entonces, eso depende mucho del tipo de uso, del tipo de aplicación que se esté ejecutando, pero básicamente esta función addTask es una función típica de Flask, donde si tengo el get, devuelvo un template, si tengo el post, recupero el form y hago una redirección hacia el home o hacia alguna parte que se necesite. Entonces, con esto, digamos que uno pues, puede construir interfaces gráficas tan complicadas como necesite, tan grandes como sea necesario. Y aquí, digamos que ya se vuelve cuestión de aprender a usar HTML y CSS, que son como pues como les decía, en lo que se construye el 90% de las interfaces gráficas hoy en día en el mundo laboral. Hoy en día todavía pues, hay muchísima gente que hace todavía interfaces gráficas, por ejemplo, para software de escritorio. O sea, eso todavía se utiliza bastante, pero en realidad pues el 90% de lo que uno ve en el mercado laboral es puro HTML y CSS cuando se habla de construir interfaces gráficas. Entonces, yo les recomiendo a las personas que tengan interés por esto que sigan revisando este tema de HTML y CSS, que revisen qué es un formulario, qué es un label, qué es un input, qué es un botón, que en un formulario cuáles son los actions. Digamos que aquí ya es cuestión de entender HTML y CSS cómo funcionan para uno poder trabajar bien con este tema de interfaces gráficas. De todas maneras, también les comentaba que en un HTML Flask me permite meterle variables a HTML y eso también es importante porque yo dentro de un HTML, cuando lo estoy trabajando con Flask, esto no funciona cuando lo estoy trabajando por ejemplo, con React, es una metodología diferente, pero pues digamos que es un principio similar y es que cuando yo quiero que el HTML sea dinámico, cuando yo quiero que el HTML o que la interfaz gráfica sea como una especie de reactiva que cambie dependiendo de lo que el usuario está ingresando, entonces yo tengo que de alguna manera meterle al HTML condicionales, variables y ese tipo de cosas. Entonces, para yo meter un if o un for, lo que hago básicamente es crear una llave con un porcentaje y ahí adentro le pongo el condicional que necesite. Estas variables que están aquí dentro de las llavecitas y el porcentaje son variables que tienen que entrar desde el render template. Entonces viene que yo hago un render template de index.html y le paso el usuario y el current task. Entonces por eso tengo aquí una llave y un porcentaje y puedo utilizar variables como el current task. Lo mismo aquí en la sección de tareas futuras. Entonces tengo un for y ese for itero sobre la lista de tareas. Entonces por eso pues digamos que puedo utilizar esta tarea para sacar información de ahí. Y cuando necesito sacar información precisamente de una variable, utilizo como el comandito de dos llaves pegadas y cierro con dos llaves al final. Y ahí puedo utilizar, digamos, es como ya depende de la clase que haya utilizado, pero podemos utilizar cualquier asignación de variable o cualquier lectura de una variable que se necesite. Por ejemplo, en este caso, del usuario que está entrando a este template, sacamos el current task y del current task sacamos la descripción.
Lo mismo de la fecha. Del usuario sacamos el current task y de ahí sacamos el due date. Y lo mismo acá, en este task, que es cada una de las iteraciones de este task list, sacamos la descripción y el due date. ¿Por qué lo podemos hacer con este punto? Porque ellos dos son clases, que las tenemos acá, son atributos de esa clase, entonces los podemos utilizar sin ningún problema. Entonces el current task y el current task tienen una descripción y un due date. Y lo mismo en el task list, hay una lista de tareas de este estilo, entonces para cada una puedo sacar la descripción y el due date. Entonces, básicamente eso es el resumen de lo que hicimos con Flask. Lo que yo esperaría que, pues, que se les quede de este tema no es tanto cómo se construyó el HTML, no es tanto cómo se construyó el CSS, sino que básicamente Flask me permite ejecutar código de Python a través de una ruta pues, de la que se puede acceder a través del navegador de Internet. Entonces, finalmente, Flask, digamos que es una interfaz, un sistema de construcción de interfaces gráficas, pero también es un sistema de ejecución de funciones de Python que se puede, pues, que se puede utilizar desde el navegador. Entonces, Flask es muy utilizado cuando yo quiero hacer, por ejemplo, backends y quiero que cuando la persona haga una solicitud a tal ruta, yo pueda hacer algún cálculo de cualquier cosa, de cualquier dato, o no sé, por ejemplo, meter un algoritmo de machine learning o meter un algoritmo de ciencia de datos, lo que sea, y esa información devolvérsela al usuario. Entonces, Flask también funciona muy bien como standalone, solamente de back, solamente para hacer cálculos y devolverle información por allá a un front que está construido en cualquier otra cosa. Entonces, digamos que Flask sirve bastante para eso. Flask, yo creo que lo importante es que lo utilicen las personas que tienen interés en seguir con el tema de desarrollo web. Y de todas maneras, lo que les recomendaba es revisen en el Moodle la parte de TK Inter, que también pues, es importante que la conozcan para que sepan que eso existe. Bueno, Edwin me está haciendo una pregunta en el chat y me dice, ¿me podrían recordar si Flask es una librería o un framework? Listo. Entonces la respuesta es que Flask es una librería. ¿Cuál es la diferencia entre una librería y un framework? La diferencia es que en un framework yo utilizo muchísimas librerías de muchísimas otras personas. Entonces un framework es casi que una metodología de trabajo. Una librería es cuando yo la utilizo a ella solita y ella tiene todo lo que yo necesito para trabajar. Flask es una librería. Mira que yo desde Flask importo absolutamente todo. Entonces como Flask funciona solo sin necesidad de otras librerías, Flask no se considera un framework. Pero por ejemplo Django sí es un framework porque Django es un montón de librerías de un montón de gente que contribuye al proyecto, es un montón de funcionalidades de diferentes tipos que finalmente sirven para construir páginas web, cosas gigantes, y Django, pues digamos que es muy, muy utilizado también. Entonces aprovecho el comentario para decirles a las personas que también quieran seguir trabajando en este tema de desarrollo web en Python, uno primero siempre aprende Flask. Flask siempre le da a uno mucha facilidad para construir un HTML, para construir un CSS, para construir una interfaz gráfica súper pequeña, súper fácil, súper simple. Y el siguiente paso se llama Django. Entonces, las personas que tengan interés, que quieran seguir trabajando con este tema, revisen Django, que es una librería que es un poquito más complicada, es un poquito más grande, pero pues que finalmente Flask sirve mucho como introducción para eso. Se llama Django, ahí les mandé el nombre por el chat. Entonces Django ya es una cosa muchísimo más grande, ya es una cosa muchísimo más complicada. En Django sí se hacen aplicaciones, digamos, reales. Aquí en Flask, uno lo que hace es aplicaciones muy pequeñas, aplicaciones cortas, que no necesiten, digamos, mucha interacción, que no necesiten mucha cosa, porque finalmente Flask se vuelve un poquito limitado a la hora de construir cosas muy grandes. En Django no, en Django yo podría construir lo que quisiera. Django es una cosa impresionante. Django yo puedo construir, de verdad, lo que se imaginen. Django es una cosa impresionante. También les voy a mostrar una forma para hacer el despliegue de códigos de Flask. En un segundo. Por aquí tengo un linkcito que les sirve para esto. En un segundo, por favor.
Bueno, entonces, para yo, digamos que publicar esta aplicación de Flask, yo tengo varias opciones. Una de las más comunes se llama Heroku. Heroku es pues es una plataforma en línea. Voy a mandar el link. Heroku. Bueno, yo lo busco acá y les mando el link para que lo tengan por ahí. Entonces, Heroku, básicamente lo que yo hago es crear allá dentro de Heroku un nuevo proyecto. Perdón, les mostré lo que no, estamos mostrando lo que no era. Heroku es esta plataforma. En esta plataforma yo básicamente lo que hago es que yo me registro, yo creo un proyecto, descargo un programita que me sirve aquí para ejecutar en la terminal y yo conecto, básicamente yo lo que hago es conectar a Heroku con un repositorio en GitHub. Entonces, yo le hago el link entre esos dos, entre el repositorio de GitHub y el proyecto de Heroku. Y cuando hago un push, o sea, cuando mando código para GitHub, Heroku se da cuenta que que yo mandé código para allá y automáticamente copia todo ese código y despliega. Entonces, Heroku es muy bueno porque pues, digamos que para aplicaciones pequeñas es gratis. En Heroku yo puedo desplegar cosas de Python, yo puedo desplegar temas en PHP, en Java, en Node, en Go, en Scala, en lo que yo necesite. Heroku es muy fácil de utilizar. De todas maneras, también las personas que tengan interés en seguir trabajando en esto, me pueden preguntar si tienen dudas de Heroku. La otra forma de desplegar un Flask es con una plataforma que se llama Python Anywhere. Les voy a mostrar este Python Anywhere. Entonces, en Python Anywhere, ustedes también pueden desplegar código de Python. Básicamente, en Python Anywhere lo que se hace es que uno tiene que copiar pues, el proyecto literalmente allá, pero es muy fácil. O sea, Python Anywhere pues, entrega como un sistemita de carpetas y entonces uno simplemente copia y pega el código de cada carpeta y ya es súper fácil de desplegar eso en Python Anywhere. Digamos que no es nada del otro mundo. Python Anywhere funciona muy fácil. Python Anywhere, si yo quiero, pues él me entrega como una URL y esa URL de Python Anywhere es, pues, no sé, mi aplicación.pythonanywhere.com y si yo quiero un dominio personalizado ya me cuesta $5 al mes, pero igual, pues, yo la puedo desplegar en el dominio original de Python Anywhere si necesito. Entonces, esas son las dos que yo les recomiendo para desplegar una aplicación en Flask y pues ya depende de lo que uno necesite. La otra manera es, pues esta sí es un poquito más compleja, pero yo podría utilizar Amazon Web Services. Al menos yo, por ejemplo, en la empresa utilizo Amazon Web Services para todo lo que es desarrollo web, pero pues Amazon Web Services es una cosa gigantesca, 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 que ustedes no se imaginan la cantidad de servicios que tiene Amazon Web Services. Desde los 4.000 servicios que tiene Amazon Web Services, hay uno por allá que se llama funciones Lambda, y esas funciones Lambda hay una seccioncita por allá abajo que me sirve para desplegar el código de Flask. Las personas que tengan interés en el desarrollo web, revisen Amazon Web Services. Las personas que les interese por allá el backend, que les interese la parte de la base de datos, que les interese la parte de la infraestructura, les recomiendo que revisen Amazon Web Services porque ahí es donde eso es lo que está mandando la parada hoy en día. Y si uno digamos que en el mercado laboral es súper complicado, súper difícil encontrar gente que sepa bien Amazon Web Services. Entonces, las personas que saben de este tema Amazon Web Services consiguen trabajo de una. O sea, eso sí es impresionante. Pero no se lo roban, eso es impresionante. Cuando uno, por ejemplo, en la empresa, hay gente que se ha entrenado en Amazon Web Services y de una, en otras empresas los empiezan a buscar, les ofrecen más plata. Es una cosa impresionante. La gente que sabe Amazon Web Services consigue trabajo de una. Entonces, también igual se los recomiendo para que lo tengan ahí. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de esta clase. Voy a crear aquí una carpetica nueva, clase 4. Y voy a crear un ejemplo que se va a parecer mucho al ejemplo de la semana, a la variante 3 del reto de esta semana. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, hacer una función que reciba 2 caracteres, 2 strings con números y que reciba
una operación. Entonces, puede recibir las operaciones suma, multiplicación y división. O bueno, división. Y si algo, entonces también la resta. Vamos a pasarle 4. Entonces la aplicación, pues o la función, perdón, debe sumar 1, pues debe hacer la operación, debe ejecutar la operación recibida una a una. Vamos a ver cómo ponemos esto. Debe ejecutar la operación recibida para cada uno de los números recibidos en los strings. Te voy a poner aquí un ejemplo. String 1. El string 1 sea el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que el string 2, como aquí otra vez el comentario. String 2 va a ser, no sé, voy a poner 8, 2, 4, 1, 3, 6. Entonces el resultado y la operación por ejemplo, en este caso la suma. Entonces la función debe retornar en este caso tendría que sumar el 1 más el 8, 9, el 2 más el 2, 4, el 3 más el 4, 7, el 4 más 1, 5, 5 más 3, 8, 6 más 6, 12. Entonces, digamos que yo tengo que sumar número a número, porque estoy pasando la operación suma. Si paso la operación resta, entonces tendría que restar número a número. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, así sucesivamente. Entonces vamos a hacer aquí la función de, no sé, ejemplo, pues bueno, cálculo número a número. Este es el nombre que le puse a esa función. Entonces a esta función le entra el string 1, el string 2 y la operación. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Vamos a hacer aquí un print del string 1 y les voy a mostrar, digamos que voy a definir aquí abajo los strings. st1 va a ser, voy a poner estos mismos que tengo aquí, y st2 va a ser igual a este de acá. Entonces, varias personas se han confundido con esto porque digamos que eso es lo que quería mostrarles en esta primera parte de la clase. Y yo tengo un string 1 que está entrando aquí en esta función, por ejemplo este. Yo voy a poner acá cálculo número a número, voy a pasar st1 y st2. La operación va a pasar cualquier cosa, ahorita organizamos eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Vamos a mirar eso pues, que imprimen. Voy a moverme a ese ejemplo. No, aquí, Jason, no te confundas con eso. Simplemente 12, porque estoy sumando 6 más 6. No vamos a ponernos a adicionar ni nada, sino que estamos sumando carácter a carácter. ¿Listo? Sumando carácter a carácter, multiplicando carácter a carácter, dividiendo carácter a carácter. No nos enredemos con esto de que el 12 tenga que llevarle un dato al siguiente y no sé qué, no, nada. Simplemente un 12, porque estamos sumando carácter a carácter. Entonces, semana 6, clase 4. Entonces, Python ejemplo.py. También que él ahí me imprime este stringcito 1, 2, 3, 4. Lo importante, esto lo habíamos visto alguna vez, los strings, digamos que yo puedo acceder, los strings son como una tupla.
yo puedo acceder a cada uno de los elementos de ese string. Miren, yo puedo poner por carácter int str en string 1. Miren que yo puedo imprimir aquí int carácter. Entonces, miren que él me imprime carácter a carácter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También yo puedo, para un string, yo puedo calcular la longitud de ese string. Miren, yo puedo poner print length de string 1. Vamos a mirar. Aquí. A ver si me devuelve longitud. Miren que aquí me devuelve que la longitud es 6. Entonces, miren que yo puedo imprimir carácter a carácter, o también podría ser como for i in rango len de string 1. Aquí podría imprimir, en vez de imprimir carácter, podría imprimir string 1 en la posición i. Y estaría haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Que si los dos strings tienen la misma longitud, entonces puedo hacer un print de string 2 en la posición i. Miren esto lo que me imprime. Entonces voy a poner acá más bien como la definición. Entonces, carácter y el string 1. Voy a poner acá también una F carácter de string 2. Simplemente es para Profe, que ustedes vean cuáles son los strings que están entrando. Sí, cuéntame. yo había hecho algo así parecido, el cual era que recorría el string y lo colocaba dentro de una lista con el punto append y me lo generaba en una lista. Luego tomaba otra lista y miraba cuál de las dos listas es la más larga y usaba el get también para que la lista por defecto, si no comparaba un valor con otro valor, pues sería cero. No sé cómo explicarlo. No, no, Ya pero te sí está mando el claro. código. Es en vez de, pues mira que yo aquí lo que estoy haciendo es imprimir cada elemento. En vez de imprimirlo, yo lo podría agregar a una lista y después empezar a comparar. Entonces, si el string, por ejemplo, 1 es más cortico que el 2, entonces el 2 se va a quedar al final sin números para comparar y lo estás comparando con datos de 0. Sí, está bien, no hay Exacto, ningún sí. problema. Pero la idea era que al final aquí vos lo retornas como un solo carácter, porque mire que tiene la comilla al principio y al final. Y en el caso mío Sí, yo no fui capaz porque todo quedaba dentro de una lista y no sabía cómo sacarlo de una lista y que me retornara un carácter entero. listo. Ahorita si quieres hacemos un ejemplo de eso. Listo. Pero ten un segundo yo, mirar el reto. Yo creo que en el reto los dos strings tienen que ser del mismo tamaño. Dame un segundo, voy a mirar. Que si no, ahí hay una condición que tenemos que revisar. Hemos que revisar el reto para mirar si efectivamente es así. Así, dos cadenas de bits de la misma longitud. Entonces yo tengo que garantizar que los strings sean de la misma longitud. Y si no, tengo que devolver un error. Entonces, en ese caso, pues digamos que en este caso del reto 3, eso no es un problema. Simplemente yo devuelvo un error si no son del mismo tamaño. Pues yo puedo asumir que son del mismo tamaño, no hay ningún problema. Entonces, miren que con estos prints, básicamente lo que yo hago es imprimir cada uno de los caracteres de ese string. Miren, yo tengo el carácter 0 del string 1 es 1 y el 0 del string 2 es 8. Efectivamente, miren, el 1 y el 8. Entonces tengo aquí el 1 del string 2, tac, aquí está. Los dos son 2, miren, 2 y 2. Después me voy para el 2 del string 1 es un 3 y en el string 2 es un 4. 3 y 4. Después tengo el 5 y el 3, efectivamente. El final, el 6 y el 6. Entonces ya lo único que tengo que hacer es calcular la suma. Entonces acá yo pongo y operación es igual
la suma, básicamente lo que tengo que hacer es, resultado es igual a string 1 más string 2. ¿Cuál es el problema? Que estos strings, digamos que son textos, entonces yo los tengo que convertir a entero, int, y después aquí también int, y ese resultado, entonces voy a imprimirlo, intento imprimirlo, y ahorita miramos qué más le hacemos a ese resultado. Entonces vamos a, simplemente imprimámoslo. Simplemente imprimámoslo y ya miramos cómo lo organizamos mejor. Vamos a pasar suma. Listo. Entonces miren, aquí está el resultado. ¿Qué pasó? Perdón. String 1 en la posición I y aquí string 2 en la posición I. Entonces miren que yo voy teniendo aquí los resultados. El primer resultado es un 9. Entonces 1 más 8, 9. El segundo, 2 más 2, 4. 3 más 4, 7. 4 más 1, 5. 5 más 3, 8. Y 6 más 6, 12. Entonces, lo que yo tengo que hacer es básicamente retornar de acá un string. Entonces, yo puedo empezar un string como resultado y puedo empezar un string vacío. Así como nosotros habíamos hecho sumatorias pues con números enteros o lo que fuera, recuerden que uno puede asumir, pues uno puede empezar a sumar también textos. Entonces yo puedo hacer como resultado igual a resultado más, no, espérenme que puse el nombre que no es, resultado número más string de resultado número. Y aquí al final puedo retornar, cuando ya se acaba todo el for, puedo retornar ese resultado y ya al final entonces un string con todos estos caracteres concatenados. Voy a poner aquí resultado es igual a esto y voy a imprimir resultado final, resultado. Entonces, ¿cuál es el truco de pues de este ejercicio? Es básicamente que yo tengo que asumir que los textos, los strings, háganse de cuenta que fueran como una lista. En realidad no son una lista, sino que son un tuple. ¿Por qué son un tuple? Porque yo no los puedo modificar. Yo no puedo decir que el string en la posición 6 sea una cosa diferente. Yo no los puedo modificar. Pero sí puedo acceder a cada uno de los índices de esa lista. Y como puedo acceder a cada uno de los índices de ese string, yo puedo empezar a asumir uno por uno y empezar a hacer las operaciones que tenga que hacer con ellos. Entonces miren que aquí la operación de suma, lo único que está haciendo es convierte los dos strings a entero, saca un resultado literalmente sumando, como pues en la vida real, sumando dos strings, y después lo concatena. Para yo concatenar pues textos, básicamente puedo utilizar la operación también de suma. Entonces yo pongo este resultado que es un string, empieza vacío, es igual a lo que había antes más este resultado que acabo de obtener. Entonces lo mismo ya se puede hacer. Si la operación es igual a resta, entonces voy a copiar exactamente esto mismo. Entonces tengo aquí la resta. Vamos a mirar esto que devuelve. Me acabo de volver algunos números negativos. Vamos a pasarle aquí la resta. Simplemente lo que quiero es que haga uno por uno. Entonces sí, mira, menos 70, perdón, menos 7, 0, menos 1, 3, 2, 0. Entonces, finalmente él está restando carácter a carácter, que es, digamos que lo que está viendo el ejercicio. El ejercicio pide esto mismo, pero con operaciones booleanas, con las operaciones AND, con las operaciones OR. Tenemos en la multiplicación. Voy a poner aquí el if. Si la operación es multiplicación, entonces vamos a multiplicar esos dos datos
vamos a ponerle aquí abajo multiplicación. Esto ya me va a dar un string mucho más grande, me imagino. Entonces, vamos a mirar. 8 por 1, 8. 2 por 2, 4. Este está acá. Después 3 por 4, 12. Después 4 por 1, 4. 3 por 5, 15. Y 6 por 6, 36. Entonces ahí está el resultado final. Y nos falta la división. Entonces la división, esta me va a dar números, no enteros, pero no importa. División. Entonces es igual a 1 dividido el otro. Uy, perdón. 1 dividido el otro. Entonces vamos a poner aquí división. Vamos a mirar esto probada. Entonces me entrega 1 dividido 8 es 0.125. Después 2 dividido 2 es 1. Después 3 dividido 4 es 0.75. Después 4 dividido 1 es 4. Después 5 dividido 3 es 1.6667. Y después 6 dividido 6 es 1. Entonces ahí está el resultado. Digamos que aquí lo importante es organizar como cada una de las operaciones que se están recibiendo a través de este input y después de organizar las operaciones de cada uno de esos inputs, pues simplemente hacer la operación que necesite cada uno. Entonces la diferencia con el reto es que el reto es una operación booleana, o sea que en vez de hacer suma, resta, división y multiplicación, lo que tienen que hacer es un AND y un OR. De todas maneras, ahí en la plataforma hay una operación adicional que es el XOR, que básicamente pues, de lo que se trata es que pues es como ahí les ponen como cuál es la operación, el resultado de la operación, para que lo revisen. Simplemente que cuando los numeritos que entran son iguales, devuelve un 0. Cuando son diferentes, devuelve un 1. Entonces, lo único que tendrían que hacer es construir pues como esa lógica adicional del XOR para que lo puedan revisar. Entonces simplemente es, si son diferentes los dos, devuelve un 1. Si son iguales, devuelve un 0. Y ya, simplemente eso es lo único que tienen que hacer. En una O, devuelve 0 cuando los dos son 0. Devuelve 1 en cualquier otro caso. Y cuando es AND, devuelve 1 cuando los dos son unos y devuelve 0 en cualquier otro caso. Entonces, si no se quieren enredar poniendo aquí el AND, el OR y el XOR, entonces pues lo que pueden hacer es construir como su lógica individual, porque pues simplemente lo único que tienen que hacer es comparar los dos valores que están entrando. Comparar el 0 con el 0, el 0 con el 1, el 1 con el 0, el 1 con el 1, y dependiendo de cuál sea el caso, devolver alguna de esas operaciones. Entonces con eso, digamos que no se tienen que enredar demasiado, simplemente pueden trabajarlo de esta manera. Entonces voy a subir esto al Git para que tengan tiempo. Les voy a dar también aquí 5 minuticos para que lo copien. Recuerden que también ahorita pues finalizando la clase a las 7 hay tutoría con Tania, ahí que ella les escribió por el chat. Entonces acuérdense de conectarse a sus tutorías, las tutorías son muy buenas para que puedan pues finalmente resolver todas las dudas que tengan sobre el tema del reto, ¿listo? Entonces les voy a dar 5 minuticos para que lo copien. Yo ya lo acabo de subir al Git, nos vamos a revisar si sí está. Sí, aquí está, ya semana 6, clase 4, aquí está el ejercicio de operaciones carácter a carácter. Y también para las personas que estaban preguntando ahorita, en la semana 6, clase 3, aquí está la aplicación de Flask. Ahí está la .py, los templates y los estilos.
Les voy a dar entonces 5 minuticos para que lo copien. ¿Me confirman, por favor, ya lo terminaron de copiar o se necesitan 5 minuticos más?
Bueno, entonces les vamos a mostrar algo por acá adicional para que ustedes miren cómo funciona esto. Aquí mientras ustedes copiaban eso, acabo de crear una cuenta en Python Anywhere hace literalmente 2 segundos. Entonces lo que hice fue, pues creé una cuenta simplemente, me vine aquí a la sección web, creé una nueva aplicación web aquí en Python Anywhere. Bueno, solamente tengo una. Él por ahí me preguntó que si quería que fuera de Flask. Yo le dije que sí. Y ya aquí en esta URL ya tengo una aplicacióncita de Flask montada, ¿no? Pues eso lo creo solo sin esfuerzo. Voy a mostrarles acá, voy a tratar de subir los archivos. Aquí está la aplicación de Flask, flask.app.py. Miren que aquí yo puedo literalmente, voy a intentar pegar el app.py que nosotros tenemos de ayer. Simplemente voy a copiar las rutas, entonces voy a copiar todo esto. Y voy a ponerle save. Y también me imagino que habrá que poner acá un directorio que se va a llamar templates. Voy a crear ese directorio. Y aquí voy a subir los archivos que tenemos de por allá. Entonces acá documentos, misión TIC, semana 6, clase 3, templates. Task. Y también voy a crear un nuevo directorio que se va a llamar static. Y dentro de ese directorio voy a crear uno que se va a llamar styles. Y aquí voy a subir ese main.css. Vamos a ver si esto me va a funcionar. Statics main.css. Entonces, my site. Ya parece tener todo. Vamos a mirar. Creo que ya está. Vamos a decirle que lo despliegue. No sé bien cómo hacer esto. Miren que ya tengo aquí desplegada la aplicación. En un momentico ya la desplegó. Ahí se la mando para que la quiera tener. Miren que ya funciona todo. Pues ahí en línea ya está publicada la aplicación. Funciona bien según lo que habíamos hecho ayer. Poniendo cualquier cosa. Miren que ya puedo tener aquí todas las tareas. Tengo la tarea actual, ahí está todo funcionando. Entonces, por aquí Carlos Alberto me pregunta que si la aplicación se puede correr en local. Sí, pues en realidad, Carlos, cuando yo le pongo Python app.py, él lo que hace literalmente es correrla como si fuera pues, un servidor local. Entonces, sí, no hay ningún problema, eso se puede hacer. Entonces, ahí ya tengo la aplicación desplegada. Miren que pues, aquí en Python Anywhere fue relativamente fácil desplegar, simplemente descargar los archivos y ya, no hay que hacer como mucho más. Por aquí también me preguntó Johan que si hay algún programa equivalente a PyQt Designer que permita hacer interfaces en Flask para después integrarlo con la lógica. En Internet hay muchísimas aplicaciones como para uno hacer HTML como arrastrando bloquecitos. Eso se puede. Hay que buscarlas. Yo la verdad no utilizo ninguna, pero puedo buscar y te paso la próxima semana una lista para que la tengas. Porque en realidad eso, pues eso sí se puede y se usa, pero uno se acostumbra a trabajar con el HTML desde cero. Entonces, pues yo te recomiendo que si te interesa el tema, empieces a estudiar más bien HTML, porque eso finalmente te permite construir interfaces con toda la libertad completa, es como si fuera un lienzo en blanco que te sirve para construir la aplicación como necesites. Listo. Aquí también en Python Anywhere les voy a mostrar de una vez en esta plataforma
yo puedo crear, espera un segundo. Yo puedo crear, bueno, ya no puedo crear más porque la cuenta es gratis, pero yo puedo en Python Anywhere crear, por ejemplo, cuadernos de Jupyter. Yo puedo crear también aplicaciones de Django. Entonces yo aquí puedo pues, hacer cualquier tipo de aplicación que necesite. Y esto es muy bacano porque yo tengo aquí también, por ejemplo, consolas. Tengo una consola, pues, en este caso de Python. Tengo consolas de Bash. Y también yo puedo crear consolas, por ejemplo, de SQL, porque yo aquí adentro de esta aplicación puedo manejar también, por ejemplo, bases de datos. Entonces es bastante útil. Este Python Anywhere, pues es muy fácil de utilizar, es gratis. Ya obviamente, si yo quisiera modificar esta URL y que ustedes no entren a desarrollar.pythonanywhere.com, sino que entren al sistema de gestión de tareas.com, ya me tocaría comprar un dominio, me tocaría asociarlo a mi cuenta, me tocaría pagar $5 mensuales para que esto se quede ahí en línea implementado y simplemente ya pues poderlo utilizar. Entonces ya ahí esto está funcionando sin ningún problema. Ya recuerden que esto igual, lo que yo les dije es, a esto le falta una base de datos. Esa base de datos nunca, pues no la implementamos, pero pues al que tenga interés también le puedo dar un par de cursos adicionales de cómo, pues le puedo pasar un par de cursos adicionales de cómo manejar bases de datos. Por aquí me están recomendando, pues, me están preguntando que qué curso desde cero les recomiendo para mejorar la lógica de programación y aprender Python desde cero. Entonces, es una pregunta difícil, pero eso depende como de lo que cada uno quiera. De todas maneras, yo les voy a recomendar aquí en YouTube un canal que se llama Código Facilito. Este canal de Código Facilito es demasiado bueno. Esta gente, o sea, hace una labor impresionante para la gente que está aprendiendo a programar. Les voy a mandar, ese que les voy a mandar ahí, es el curso de Python, de Código Facilito. El curso de Python te pues, empiezan desde cero, te explican qué es una lista, qué es una tupla, qué es un diccionario, los condicionales, los whiles, las funciones, las variables, y termina llegando a cosas pues, un poquito más complejas, que es, por ejemplo, hacer temas de excepciones que no lo hemos visto, temas de paquetes. Bueno, miren que habla sobre clases, habla sobre también polimorfismo, herencia múltiple, hay de todo. Y también en Código Facilito hay un curso de Flash para los que les interese. Les voy a mandar. Este curso está viejito, pero sirve todavía. Digamos que los conceptos están bien. Digamos que Código Facilito, estos manes, ellos son, creo que hay un par de colombianos, el resto son mexicanos, pero son muy tesos, son muy tesos. Y yo creo que Código Facilito tiene también una introducción a, denme un segundo, HTML. Un segundo, yo miro el curso de, bueno, aquí tienen este curso completo de una página web. Vamos a, pues, no lo he hecho, no sé qué tan bueno sea, pero vamos a buscar aquí en los canales de Código Facilito, a ver qué tienen de desarrollo web. Yo lo busco, por favor, se los mando. Pero como ven, esta gente tiene de todo. Esta gente tiene de todo impresionante. Tiene el curso de Django, también debe ser muy bueno. Miren aquí, por ejemplo, un tutorial de CSS. Tienen demasiadas cosas de CSS, entonces, para los que quieran aprender estilos, ahí está ese curso de Código Facilito. Y vamos a mirar qué más hay. Bases de datos. Aquí está el curso HTML5. Este curso lo hice yo hace para ahí unos 6 años, 7 años. Este curso es del 2011. Yo lo hice alguna vez y ese curso es súper bueno porque le muestra a uno como todas las diferentes tipos de tags que hay en HTML para uno poder utilizar. Entonces ahí como para concluir, para resumirles,
digamos que el mundo de la programación es una cosa impresionante, es una cosa gigante. Dentro de la programación, de todo lo que tiene la programación, el desarrollo web es una partecita chiquitica, pues esa partecita chiquitica, cuando uno entra ahí y abre esa puerta, uno entra a un mundo igual de grande. Es una cosa, ustedes no se imaginan la cantidad de librerías, la cantidad de cosas diferentes que hay en el desarrollo web. Entonces, yo se los pongo ahí. Recuerden que este primer ciclo no es de desarrollo web, este primer ciclo no tiene el objetivo de que ustedes aprendan desarrollo web, pero se los dejo ahí para las personas que quieran aprender del tema, para las personas que quieran trabajar con esto. Finalmente, esta es pues aquí está la buena plataforma. De todas maneras, yo vuelvo y les muestro. Un segundo, yo les muestro aquí. De todas maneras, Platzi. Platzi es una plataforma que tiene una cantidad impresionante de cursos. De las personas que tengan Platzi, que quieran comprar Platzi, pues yo lo tengo, yo estudio con Platzi todo el día. Aquí está, por ejemplo, ellos tienen la Escuela de Desarrollo de Ingeniería. En la Escuela de Desarrollo de Ingeniería está por acá, en alguna parte, en un segundo. La Escuela de Desarrollo Web. La Escuela de Desarrollo Web tiene cursos que van desde cero, desde lo más básico, de lo básico que está por allá abajo, o sea, las cosas más básicas de todas. Y al final uno termina haciendo cursos de React, cursos de Redux, cursos de bases de datos, cursos de Node, cursos de lo que, hace una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, de todas maneras, yo les recomiendo Platzi a las personas que lo puedan pagar, siempre vale bastante la pena. Recuerden que yo creo que Platzi saca promociones cada rato y ellos tienen como, pues yo por ejemplo acá tengo Platzi con un amigo, entonces entre los dos lo pagamos y eso pues, le dura a uno todo el año. Entonces se pueden juntar con otra persona para que puedan entre todos tener como la suscripción. Yo creo que Platzi cuesta como 1.200.000 pesos anuales. Ellos sacan muchas promociones. Es más, en este momento tienen un par de cursos abiertos que creo que los pueden utilizar. Pero la verdad es que Platzi lo recomiendo muchísimo. Es caro, yo sé que es caro, pero yo lo recomiendo bastante. Otra vez, a mí no me pagan por hacerles promoción ni nada de esas cosas, sino que yo siento que funciona bastante bien. Yo he aprendido muchísimas cosas en Platzi. A mí, la gente que trabaja conmigo, nosotros en la empresa les damos Platzi. Y también, cuando yo voy a contratar a alguien y me dice que ha estudiado con Platzi, eso para mí es un check de garantía de calidad de la educación que haya recibido la persona. Entonces, pueden estudiar en YouTube, pueden estudiar en Udemy, pueden estudiar en Platzi. Cuando tengan un curso por ahí que no sepan si es bueno o no, me mandan el contenido. Yo con muchísimo gusto les ayudo a definir si es bueno o si no. Digamos que ese era el objetivo de esta semana, que ustedes se llevaran una introducción al desarrollo web, que ustedes se llevaran como una idea de qué es desarrollar una plataforma web muy básica, muy simple. Miren que alcanzamos incluso hasta desplegarla. A eso le quedó faltando el tema de la base de datos, pero igual eso, pues, digamos que se sale demasiado del objetivo de esta semana. Eso lo veremos por allá en el módulo 3, en el ciclo 3 o el ciclo 4, empezaremos a hablar del tema de cómo meter una base de datos en una aplicación web. Y básicamente eso es lo que tenía para esta semana. Las personas que sigan teniendo dudas con respecto a los retos, el reto de esta semana, le escriben a Tania, me escriben a mí. Con muchísimo gusto yo les puedo ayudar. Con muchísimo gusto Tania también, yo sé que está ahí disponible. Recuerden que hay tutoría ya empezando en un minuto. Entonces, nos vemos el martes. Que tengan una feliz semana, que tengan un feliz fin de semana. También creo que hoy publican el reto 4. El reto 4 es de colas y pilas. Entonces, pues digamos que en teoría ya tienen toda la información para hacer ese reto. Dediquen el fin de semana a trabajarle a los retos que les estén faltando. Recuerden que cualquier duda me pueden preguntar, le pueden preguntar a Tania, es con muchísimo gusto. Y nada, que tengan un feliz día, que tengan un feliz fin de semana. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe.